Mi esposo llevó la casa de su amante difunta a mi casa. Hola Pepe, llevo un mes escuchando tus historias y quiero compartir una historia que me contó mi abuelita cuando era niña. Hace 75 años en el Colorado Querétaro, en un rancho existía un pequeño pueblito. Había una señora casada con un hombre muy machista, quien trabajaba en el campo y solía maltratar a su esposa. La mujer no sabía cocinar y era considerada poco atractiva. Su esposo la menospreciaba, diciendo que no valía nada como mujer. Un día, el señor trajo a una mujer muy bonita a su casa. Esta mujer tenía rizos rubios, ojos verdes, piel blanca y un bonito cuerpo delgado. El esposo de la señora le ordenaba tratar bien a su amante, bañarla, darle de comer, vestirla, peinarla y tratarla muy bien, o de lo contrario sería golpeada. La esposa temerosa de su esposo debía obedecerlo, ya que él era quien provenía el sustento para la casa. Pasaron varios días de esta situación, hasta que un día, como de costumbre, el esposo se fue a trabajar al campo a las 5 de la mañana. Le pidió a su esposa que complaciera a su amante en todo lo que ella le pidiera. La esposa acordó hacerlo, y mientras preparaba el desayuno se disponía a despertar a la amante. Sin embargo, al intentarlo, descubrió que la amante no se despertaba, estaba muy asustada, no entendía lo que había sucedido. Cuando el marido regresó y descubrió a su amante sin vida, se enfureció y acusó a su esposa de haber matado a la mujer. Ella, temblando de miedo, explicó que la encontró así al despertar y no sabía qué había ocurrido. Las personas del pueblo se dieron cuenta de lo que había pasado y tuvieron que intervenir para darle una sepultura adecuada a la mujer, ya que de lo contrario el cadáver empezaría a desprender un mal olor. Finalmente lograron sepultar el cuerpo. El esposo comenzó a perder la razón por la muerte de su amante y durante varias semanas mostró un comportamiento perturbador. La señora, asustada por la actitud de su marido, no sabía qué hacer. Un día, como de costumbre, el esposo se fue al campo a trabajar. A su regreso, hizo algo terrible. Fue a la tumba de su amante, le cortó la cabeza y la llevó a su casa. La esposa, horrorizada por la acción de su esposo, no se atrevió a decir nada por temor a ser golpeada. El hombre colocó la cabeza de su amante en lo alto de un armario, dentro de una caja de cristal en lo alto de la sala. Días después, la esposa escuchó al marido hablando con la cabeza del amante en la sala. Al asomarse, vio cómo su esposo conversaba con la cabeza, declarándole su amor y admiración, afirmando que era la mujer más hermosa del mundo, expresando que la amaba y que no podía vivir sin ella. La cabeza parecía responderle con gestos y hablándole, diciéndole que era el hombre más fiel que jamás había conocido. Aterrorizada, la señora, sin saber qué hacer, decidió contarle a una de sus vecinas lo que estaba sucediendo. La vecina, sorprendida, le advirtió que permitir esas acciones en su casa era algo macabro y peligroso, advirtiéndole que el demonio podía estar presente en su hogar y llevarse tanto a ella como a su esposo. La señora, completamente aterrada, le preguntó qué debía hacer para evitar que el demonio entrara a su casa. La vecina le aconsejó que al día siguiente temprano la acompañaría a ver a un sacerdote y que debía confesar las atrocidades cometidas por su esposo y por haber tolerado todas sus malas acciones. Al día siguiente, cuando el esposo se fue a trabajar al campo, ella aprovechó para ir a ver a un sacerdote y contarle todo lo que había estado experimentando desde que su esposo trajo a esa mujer a su casa. El sacerdote, muy enojado, le preguntó: ¿qué has permitido en tu casa, mujer, al dejar que tu esposo trajera a un demonio? Asustada y temerosa de su esposo y de la casa que hablaba con él por las tardes, la mujer no sabía qué hacer. El sacerdote le indicó que al día siguiente, cuando su esposo se fuera a trabajar, ella debería acompañarlo para deshacerse de ese supuesto demonio, y la mujer aceptó. A la mañana siguiente, cuando el esposo se despidió de su amante y se fue a trabajar, la mujer acudió inmediatamente al sacerdote. Este trajo consigo agua bendita, la Biblia y una cruz. Al llegar a la casa, el sacerdote roció agua bendita en su cíngulo, un cordón que llevaba en la cintura. Luego le preguntó a la mujer que dónde estaba ese demonio. Ella respondió que estaba en la sala, encerrado en una caja de cristal, arriba de un ropero. El sacerdote miró fijamente, tomó la caja, la tiró al suelo rompiendo el cristal y con el cíngulo golpeó con fuerza la cabeza de la amante. La cabeza empezó a arder mientras decía: «Maldito, déjame en paz, quiero llevarme a estas almas al infierno». El sacerdote la interrumpió, diciendo que no se llevaría a nadie, e inició oraciones mientras golpeaba la cabeza hasta que desapareció,
dejando un fuerte olor a azufre. Cuando todo se calmó, el sacerdote le indicó a la mujer que volvería al día siguiente temprano para rociar agua bendita durante una semana, ya que las entidades podrían regresar y causarles daño a ella y a su esposo, y la mujer asintió en acuerdo. Cuando el esposo llegó a ver a su amante y vio que no estaba, con furia descontrolada comenzó a golpear a su esposa y a maldecirla. Pero en ese momento, el hombre sufrió un paro cardíaco y cayó al suelo, falleciendo al instante. Pasaron los días y sepultaron al señor. Como de costumbre, la señora comenzó a realizar sus actividades domésticas, a comprar su mandado, y el sacerdote nunca regresó a seguir bendiciendo la casa. Pero una tarde una vecina le dijo: «Oiga, vecina, ¿desde cuándo tiene un perro en su casa?». La señora respondió: «¿Qué? Yo no tengo perros». Entonces la vecina le dijo: «Cuando usted sale de su casa, detrás de usted sale un perro grande, feo y enorme, y cuando usted se mete a su casa, ese mismo perro entra con usted». La señora, sorprendida, respondió que nunca antes había visto nada y que no había pasado nada extraño en su hogar, y así quedaron las cosas. Sin embargo, una tarde al meterse a su casa, ese perro la agarró por detrás y se la llevó, con cuerpo y alma, al infierno. Las personas de ese pueblo comentan que la casa desprende un olor a azufre por las noches.